Hola, muy buenas tardes. Hoy vamos a empezar con el estudio de la Parashá Re. Vamos a contestar unas preguntas que nos han mandado. Y la primera pregunta comienza diciendo, ¿por qué Dios ofrece bendición a quien lo obedece? ¿Acaso esto no es como comprar el favor de Dios? La respuesta más lógica sería, uno trata de comprar la bendición de Dios, pero si analizamos con profundidad, esto no es así, ya que realmente no podemos caer en como el juego infantil de pensar que, si haces o no haces, Dios te va a bendecir. No, no es así, sino que Dios ha puesto los mandamientos y por consecuencia el hecho de obedecerlos es lo que jala la bendición de Dios hacia nosotros y el hecho de no obedecerlos es lo que provoca no que venga maldición hacia nosotros, sino lo que provoca que la bendición de Dios huya de nosotros. Eso es, digámoslo así, en parte una cuestión de energías en las cuales cuando nosotros operamos bien, incluso en el mundo físico, sabemos que nos va bien. Y si los desobedecemos las leyes, el peso de la ley cae sobre nosotros. Es lo mismo con Dios. No es que Dios sea malo ni es tratar de comprar el favor de Dios, sino que es algo que Dios estipuló para que los hombres tengan una guía. La siguiente pregunta dice, ¿estudiar la Torah es la recompensa por estudiar Torah? ¿Qué clase de premio es ese? En efecto, cuando uno encuentra su bendición, se encuentra feliz al estudiar la Torah, Dios nos recompensa dándonos la oportunidad de estudiar más Torah, porque el simple hecho de estudiar la Torah ya se está en el paraíso, aunque muchas personas no lo entiendan y no puedan saber que estudiar Torah ya está en el paraíso. Yo puedo dar mi testimonio de que los primeros meses que yo empecé a estudiar Torah y las Parashot no le encontraba mucha satisfacción, pero una vez que lo empiezas a hacer parte de tu vida y una vez que permites que la bendición de Dios y el consejo de Dios siempre estén operativos, eso solamente lo encuentras leyendo la Torah. Y la Torah es el deleite, la Torah es el medio por el cual Dios dejó su voluntad por escrito, es el medio en el cual encontramos la conexión directa con Dios y es el momento más importante de nuestra vida, el Shabbat, porque el Shabbat es la oportunidad en la que Dios nos recompensa con el infinito conocimiento que Él tiene y esa es la recompensa. Uno empieza a estudiar Torah, a veces no lo hace con la intención adecuada, pero una vez que uno empieza a vivir en la Torah, la recompensa es estudiar Torah y ir descubriendo sus secretos y eso es el premio más grande que uno puede experimentar, pero no todos se animan a experimentar ese premio y ese deleite y vivir en ese Edén. La siguiente pregunta dice, ¿por qué Dios da tantos detalles sobre la ubicación de los montes? En la parasha de Re nos habla de la ubicación de los montes en el cual se dio la bendición y la maldición, pero hay que entender que realmente no hay tal cosa como maldición. La maldición es una oportunidad, es una bendición disfrazada de algo probablemente que no nos gusta, porque incluso se hace la referencia mucho a la letra Pei, que es como una serpiente rodeando la letra Bet, que es de verajá, de bendición. Entonces, todo lo que Dios hace con sumo detalle tiene una importancia significativa para nuestra vida y está en nosotros el hacer los méritos suficientes cuando Dios nos invita a ser co-creadores con Él para poder encontrar estas luz, digamos en idioma cabalístico, las clipot han absorbido o digámoslo así, para cuando las maldiciones te alcancen, que sabemos que son bendiciones disfrazadas, seamos lo suficientemente inteligentes para poder extraer esa bendición oculta. Y esto claro que solamente se logra cuando estamos en afinidad con la Torah, con la palabra de Dios. La siguiente pregunta dice, ¿qué es la adoración? Y me hace mucho sentido esta pregunta con un versículo que dice que adoremos con el entendimiento. Adorar no significa, Dios mío, yo te amo con todas mis fuerzas solamente. No, la adoración tiene que ver con un proceso de entender, de conocerlo, de vivirlo, de la experiencia y adorar con el entendimiento, con la capacidad cognitiva de que no solamente lo hacemos
no solamente hacemos cosas por hacer, sino que sabemos que detrás de todo esto Dios está ahí. Entonces la adoración no solamente es de que tú adora a Dios y pídele. No, no, no. Sí vamos a poder pedir en cuanto sepamos con el conocimiento verdadero que Dios está siempre para todos aquellos que invocan su nombre. La siguiente pregunta dice, ¿por qué Dios prohíbe adorar a Él como se adora a los ídolos? ¿Y por qué nadie nos enseña a adorar a Dios? Dios prohíbe su adoración a Él, que es completamente diferente a cómo se adora a los ídolos, porque cuando uno comete idolatría está limitando el poder de Dios, le está tratando de dar una forma, lo está tratando de entender de una manera en la que Dios no es, porque Dios no puede ser limitado. Dios es infinito y en el momento en el que uno trata de adorar a Dios en su idolatría, está tratando de limitar su poder y Dios prohíbe eso por esa razón. Y nadie nos enseña a adorar a Dios. Bueno, Dios mismo nos enseña que debemos de estudiar su Torah, que no nos falte conocimiento. El libro de Oseas dice que no nos olvidemos de su Torah, porque si nos olvidamos de su Torah, Él se va a olvidar de nuestros hijos y que el pueblo padece por falta de conocimiento, por falta del estudio de la Torah. Es por eso la importancia de siempre estar estudiando la Torah. La siguiente pregunta dice, ¿por qué los falsos profetas pueden hacer milagros? Claro, cuando alguien busca con la intención verdadera, a pesar de no tener el conocimiento más exacto de Dios en su infinito amor, en su infinita misericordia, permite que los falsos profetas hagan milagros, porque a pesar de que tal vez no tienen el entendimiento ni el conocimiento verdadero, Dios opera en todos aquellos que le invocan con la cabana, con la intención correcta. Es por eso que los profetas, falsos profetas, pueden hacer milagros. A eso también podemos sumarle que en ese aspecto Dios se manifiesta en todas las personas. Dios abre la puerta para todas las personas, y no solamente al pueblo de Israel, aunque sí al pueblo de Israel es a quien le deja encargado la enseñanza de su Torah. La siguiente pregunta nos dice, socialmente se comprenden los 10 mandamientos, pero ¿qué sentido tienen espiritualmente? En el mundo secular, el obedecer leyes nos hace buenas personas. ¿Por qué el obedecer la ley de Dios, mal interpretado ley, es mejor dicho instrucción o enseñanza, no nos haría personas agradables, ¿no? A los ojos de Dios? Es exactamente lo mismo. En el sentido espiritual tiene mucha importancia no obedecer los mandamientos, que por cierto no son mandamientos, son pronunciamientos, son nuestra guía, son nuestra enseñanza para poder vivir bien. Este, como lo decía, es una cuestión, digámoslo así, energética, en el cual nosotros no podemos ver el mundo espiritual, pero el mundo espiritual opera de tal manera en el que se ve el reflejo en el mundo físico y obedecerlos es visto bien socialmente, cuanto más no será para los ojos de Dios que nosotros no obedezcamos sus mandamientos, sus pronunciamientos, sino que estemos gustosos de seguirlos porque esta es nuestra vida y esta es nuestra enseñanza. La siguiente pregunta dice, en la práctica, ¿cómo funcionan las palabras? Todo el que invoque el nombre de Dios será salvo. Muchas veces esperamos como a un libertador, a un ser que venga y nos libere y se manifieste de maneras muy, como infantiles. Todo aquel que invoque el nombre de Dios será salvo o quedará libre. Yo lo entendería de esta manera. Quedará libre de ataduras sociales, de idolatría, de el ritmo en el que se ha perdido el mundo, este ritmo que nos lleva a banalidades, a materialismo y a consumismo. Y no digo que la materia sea algo malo, sino que se ha perdido el objetivo por el cual Dios la creó, que es para revelar su luz. Entonces, cuando nosotros invocamos el nombre de Dios, todo el que invoque el nombre de Dios será salvo. Tiene esta connotación de que podemos ser salvos en el pensamiento, podemos ser salvos en este momento, podemos sentirnos salvos y entender que a pesar de que la situación en la que estamos viviendo no es favorable, solamente es una ilusión, que el mundo espiritual que probablemente no podemos ver es el mundo verdadero y que Dios ha puesto en nosotros el poder
percibirlo y sentirlo. La siguiente pregunta dice, si la Pascua trata de sacrificio del Cordero, ¿por qué Dios manda celebrarla con alegría? Esta pregunta se me hace muy interesante porque sí, ¿no? Parece como muy trágico, muy tétrico de que se muere el Cordero y nosotros debemos de estar felices. Pero creo que tiene que ver con esta parte del entendimiento que el justo pagó por los injustos, que esto no es nada nuevo para el pensamiento hebreo. Y es mandarlo a celebrar con alegría porque uno pagó por todos y ese uno abrió la puerta para la libertad y para la salvación. Y por eso uno tiene que estar alegre y darle la gloria y la honra a Dios, de tal manera que con el entendimiento sepamos que a pesar de que quebrantamos los mandamientos, de que no éramos dignos, Dios nos dio una oportunidad y ahí se derrama esa parte tan grande de Dios, no esa gracia inmerecida, y por eso debemos celebrarlo felices, porque Dios se acordó de nosotros, porque Dios perdonó las transgresiones. La siguiente pregunta dice, si hoy en día no existe un templo, ¿por qué debemos celebrar las fiestas de peregrinaje? Bueno, la respuesta a esa pregunta, yo hace un tiempo no la sabía tampoco, pero sabemos que las fiestas de peregrinaje, sobre todo Shavuot y Sukkot, son fiestas vivenciales en el cual nosotros podemos experimentar este poder de Dios tan grande, tan sublime de liberación, de entendimiento y de que Él mora con nosotros, como lo es Sukkot. Y a pesar de que no hay templo, voy a enfocarme específicamente en la fiesta de Sukkot. La fiesta de Sukkot nos habla de Dios viviendo entre nosotros, entonces es del mundo futuro, a lo que alguna vez escuché que le llaman el Olam Abba, el mundo venidero ya está aquí. El estudio de la Torah está aquí y es lo que nos espera más adelante. Entonces debemos de traer esta conciencia y este entendimiento de que lo venidero ya existe. Dios ya da por hecho que eso es verdad y nosotros debemos de hacer el esfuerzo todos los días de entrar en esa conexión con Dios, no solamente en las fiestas de peregrinaje, sino en todo momento, pero en las fiestas de peregrinaje, pues con más entusiasmo, con este cabana, con esta intención y poder compartirlo a las personas que no conocen, el declararles la libertad y esta felicidad, ¿no? De las fiestas de peregrinaje, decirles Dios ya está aquí en este momento, no hay por qué esperar a nadie, él ya está aquí haciendo su obra y en algún momento pues se va a ver todavía más, ¿no? Más grande y pues no solamente nosotros nos preparamos para esas fiestas que serán celebradas de una manera más grande. La siguiente pregunta dice, ¿qué mandamientos se tienen que poner en práctica en las fiestas hoy en día, pero en especial las de peregrinaje? Realmente todos los mandamientos se tienen que cumplir, pero hay que tratar de evitar caer en las tradiciones de los hombres. Y en las fiestas de peregrinaje hay un debate ahí, escuchaba un comentario rabínico que cuando se hacían los sacrificios y en los tiempos de Yeshua los sacrificios dejaron de dar revelación, entonces se dio por entendido que ya no teníamos que hacer esos sacrificios porque Dios ya no respondía a esos sacrificios. Y de hecho si leemos en el libro de Isaías, dice que a poco Dios comía esos animales ofrendados, que era realmente más importante toda esta parte de liturgias, digámoslo así, toda esta parte ritual o el obedecer los mandamientos de Dios. Dice claramente es más importante el obedecer que hacer todas estas ofrendas vanas. Si no las hacían con el entendimiento profundo, de nada servía seguir todos estos mandamientos. No estoy diciendo que no sean importantes, son importantes, pero de nada sirve si uno no está dispuesto a obedecer todo lo demás y nada más piensa que se puede obtener salvación por actos vacíos, que no lo estamos haciendo gozosos por agradar a Dios, sino lo estamos haciendo como para recibir una recompensa o como para salvarnos de algún castigo. La siguiente pregunta dice, ¿cómo es posible que de una misma fuente emanen al mismo tiempo bendición y maldición? Sí, claro, porque Dios creó todo. Y si Dios creó todo, Dios también creó el mal o la maldición. Y al final de cuentas no hay tal cosa como una maldición, sino que es una bendición, como lo había dicho, una bendición disfrazada. Dios en su infinita misericordia ha dado el tiempo a los hombres
para que hagan el esfuerzo de la rectificación. De él emanan todas las cosas, y bendición y maldición. Bueno, no hay tal cosa como maldición, solamente que los hombres lo interpretamos como maldición. Es una oportunidad verdadera de crecimiento, o bueno, así es como lo tendríamos que entender, lo tendremos que empezar a experimentar, porque si lo empezamos a experimentar solamente como maldición, siempre vamos a estar en este papel de tratar de hacernos como las víctimas. Entonces, cuando venga sobre ti la maldición, entender que esta maldición vino por no seguir las reglas del Creador, por no llevar con alegría la Torah. No se trata de obedecerla, se trata de vivir la Torah con alegría, o así es como yo lo he entendido. La siguiente pregunta dice, si la ley es obedecer una serie de 613 mandamientos, ¿por qué se llama la ley de la libertad? Y otra vez hablamos, como lo que mencionábamos hace un momento, una nación entre más leyes tenga, más garantías, más libertad tienen sus ciudadanos, y es una nación más próspera. No es obedecer la ley de Dios, ni son 613 mandamientos, son 613 preceptos que nos ayudan a cumplir de mejor manera los 10 pronunciamientos. Pero no es cumplir como algo, tengo que cumplirlo porque esto es como mi rutina, aunque en muchos casos sí se ha llegado a caer en eso de la rutina. Es para nuestra propia bendición, es para nuestra propia conveniencia, es para que nos vaya bien, para que tengamos prosperidad, para que tengamos vida, para que nuestra conciencia incremente. Entonces realmente no hay que verlo como mandamiento, sino como la enseñanza, como nuestra guía para llevar una vida plena. O sea, la vida es un regalo para el hombre, y cuando se acabe nuestra vida o nuestro tiempo en este mundo, pues vamos a otro mundo superior, espiritual, pero ahí ya no tenemos la oportunidad del crecimiento. Entonces Dios ha dado a los hombres la oportunidad del crecer y de tomar su propia libertad de seguirlo o no seguirlo. La siguiente pregunta dice, espiritualmente, ¿qué es el ojo? Esta pregunta tiene que ver con esta parasha que estamos estudiando, porque el ojo espiritualmente representa la capacidad de ver o de intentar ver la realidad espiritual, una realidad superior que permanece a veces oculta, pero mientras estamos estudiando la Torá, Dios le da a los hombres a veces el mérito de poder ver esta realidad espiritual o oculta, o de experimentarla o de sentirla. Y uno se tiene que conectar con ella, y realmente cuando uno logra conectar con ella es algo indescriptible, es algo que todo el mundo debe de experimentar, y no solamente de dejarse guiar por este mundo físico, el mundo de la ilusión. La última pregunta dice, ¿qué tiene que ver el libre albedrío con la ley de causa y efecto? Realmente los hombres no tenemos libre albedrío, tenemos la ilusión del libre albedrío, y Dios lo permite, esta ilusión de libre albedrío. Cuando nosotros operamos bien, pues en efecto pues va a irnos bien. Si nosotros le hacemos daño a nuestro prójimo, que es como un espejo de nosotros, pues la maldición va a venir sobre nosotros, o lo que interpretemos como maldición, o un malestar físico o alguna enfermedad. Las personas que han abrazado la Torah tienen el libre albedrío de seguir caminando en la Torah o no de hacerlo. Pero como ya tienen el conocimiento de lo que es la Torah, ya tienen el conocimiento de lo que es la presencia de Dios, el hacer una desconexión de no seguir la Torah es algo grave, algo que les puede traer, digámoslo así, desgracias a su vida, o escenarios no muy luminosos, ¿no? Entonces, la ley de causa y efecto y el libre albedrío, sí hay tal vez un poco de libre albedrío para las personas que no han abrazado la Torah y están bajo la ley de causa y efecto. Obras bien, te va bien; obras mal, te va mal. Pero los que han abrazado la Torah, no hay tal cosa como el libre albedrío más que la ilusión. Y cuando llegamos a conectar con este entendimiento profundo de que todo es para bien, de que Dios dejó su palabra para que nos vaya bien en este mundo, podemos decir que tenemos este libre albedrío de seguir caminando agarrados de la mano en la Torah, seguir en el camino, y pues suena cruel, pero atenernos a las consecuencias y a la terrible desconexión que trae el quitar la Torah de nuestras vidas, que pues deberíamos de verlo como un deleite. Y pues bueno, ese es todo el estudio hasta el día de hoy. Muchas gracias por haber escuchado este audio, y nos escuchamos en la siguiente parasha. Muchas gracias.